en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. El título del mensaje en esta tarde, por si lo necesitáis, es Pobre pero rico. Pobre pero rico. Así dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, vamos a tratar de desglosar este mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna pertenecía a un grupo de iglesias de Asia Menor, y en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis podemos ver los mensajes a cada iglesia distinta, con sus matices, con sus necesidades, con sus virtudes, con sus defectos. Pero vamos a ver, en esta tarde nos vamos a enfocar en la iglesia de Esmirna y vamos a tratar de desglosar de una forma resumida, porque podríamos estar aquí hasta mañana, y creo que ninguno quiere estar aquí hasta mañana, pero vamos a ver un desglose punto por punto del mensaje a la iglesia de Esmirna, a ver lo que el Señor nos puede hablar a nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, en primer lugar, encontramos que dice aquí la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El destinatario de la carta es el pastor de la iglesia, y es enviada para dar un mensaje a la congregación. Esta iglesia de Esmirna, vamos a ver algunas características de esta iglesia, junto con la de Filadelfia, son las únicas iglesias, escucha bien, las únicas iglesias que no reciben reproche alguno de parte del Señor. ¿A cuántos de aquí les gustaría estar dentro de esa categoría? Esta iglesia de Esmirna, que significa en griego mirra, es símbolo de grandes sufrimientos y de muerte. Va muy de acorde con lo que esta iglesia sufrió y padeció. Esmirna viene de mirra. Tú recordarás que uno de los regalos que le ofrecen a Jesús en su nacimiento, ¿cuál fue? Oro, incienso y... El oro era símbolo de la realeza, porque Cristo es nuestro Rey. El incienso habla del sacerdocio de Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote. Y la mirra, que estaba hablando proféticamente de lo que Cristo iba a sufrir por nuestros pecados. Bien, la iglesia de Esmirna también sufrió. Esmirna es la única de las 7 ciudades mencionadas en los capítulos 2 y 3, como hemos dicho, que todavía hoy en la actualidad subsiste. Esa ciudad de Esmirna, bajo el nombre de Izmir, en Anatolia, Turquía. Así que si tú quieres ir a Esmirna, pues se encuentra por Turquía. Bien, vamos al punto número 2. Esto es como el primer punto, como una presentación del mensaje, pero el punto número 2. El Señor le dice a la iglesia: yo conozco. Y a mí me da paz, me da calma en mi corazón cuando mi alma está agitada, que el Señor me diga: yo conozco. Yo conozco. En otra traducción dice: sé de primera mano. No es que me han dicho, que dijo, que te dijo, que lo dijeron, que puede ser, que podría, que yo calculo, imagino, que podría, que... No. El Señor conoce de primera mano.
tu situación en todos los sentidos. El Señor conocía la situación, el contexto, la situación y todo lo que vivía la iglesia de Esmirna. En el griego hay una palabra muy extraña, que la voy a casi deletrear, que dice teachelixis, que significa aflicción. Entonces, significa aflicción, el teachelixis que tenía la iglesia de Esmirna, significa estar oprimida bajo un peso. Oprimida bajo un peso. La presión de los acontecimientos, de las situaciones que está viviendo, recae sobre la iglesia de Esmirna. ¿Te está pasando a ti algo similar? ¿Te sientes presionado? ¿Sientes que hay un peso que te quiere oprimir? Su pobreza. La mayoría de los discípulos de esta congregación eran gente de condición muy humilde, muy humilde. A esto se le añadía también que cuando alguien profesaba ser cristiano, a la mayoría los despedían de los trabajos. Esa era la situación de Esmirna. No era sufrimiento solamente, no era opresión, no era persecución, sino también pobreza en todos los sentidos. No es tan difícil seguir a Cristo, ¿verdad?, cuando todo marcha bien. Aleluya. Amén. Es fácil, podríamos decir en cierto modo, ser héroe de un momento. Pero es más difícil servir a Dios en medio de una cerrada oposición. Esta iglesia de Esmirna estaba bajo oposición, con mucha oposición. Pero esa iglesia se mantenía fiel al Señor. La iglesia de Motril se va a mantener fiel al Señor. Amén. También estaba el que los metieran en la cárcel, no solo eso. Y las cárceles no eran, no podría decir aquí Agustín y Conchi como son ahora las cárceles, las de antes no eran como las de ahora. Juan predice un encarcelamiento de 10 días. Y les dice así: el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel. Del verbo griego bailo, que significa arrojar. Arrojar. Es muy expresivo esto, Arrojar a la prisión. ¿Por qué? Porque las cárceles eran como cisternas y se arrojaban a la gente desde arriba, desde un techo abajo. Eso lo he visto yo, mi esposa y yo estuvimos hace poco en Extremadura. Y nos dijo una guía, fuimos a visitar un castillo y dice: ¿queréis ver la mazmorra donde echaban a los presos? Entonces le dijimos: ¿por dónde entraban? Y dice: no por dónde entraba, por dónde los arrojaban. Dice: desde arriba, desde esa torre tan alta, había como un agujero y desde ahí los echaban, los arrojaban, que cayeran dentro de esa mazmorra, con toda la intención que al caer se rompieran piernas, brazos y sufrieran mucho más. Pues eso es lo que pretende el enemigo de nuestras almas, arrojarnos en cárceles. Pero en esta tarde vamos a decir juntos: Señor, tú lo reprendes. Amén. La iglesia de Esmirna, hoy vas a salir un poco más instruido. Sufrió 2 grandes persecuciones. En la primera murieron 1.500 miembros y en la segunda murieron 800 miembros. El Señor conoce, yo conozco. Agárrate a esa palabra, yo conozco. El Señor conoce a los que son suyos y a los que no lo son. ¿Por qué? Porque el Señor también conoce, dice aquí la palabra, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A los judíos les encantaba llamarse a sí mismos la asamblea, sinagoga, asamblea, congregación, la asamblea de Dios. Ellos se llamaban a sí mismos la asamblea de Dios. Pero dice aquí el Señor, ellos se llaman la asamblea de Dios a sí mismos, pero yo les digo
son la iglesia, la congregación, la congregación, la asamblea del demonio. ¿Por qué? Porque los judíos se aliaban incluso con los gentiles contra los cristianos. Hasta tal punto se aliaban con los gentiles que quebrantaban su día sagrado de reposo para cargar la leña para poder quemar a los cristianos. Como fue Policarpo, te sonará Policarpo y otros. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Y se aliaban entre ellos, igual que Pilato y Herodes estaban enemistados. Pero desde el día que confabularon, se dice así, contra Cristo, desde ahí se hicieron amigos. Qué amistad más preciosa, ¿verdad? Número 3. El Señor le dice a la iglesia, ¿a cuánto le importa lo que el Señor le dice a la iglesia? Amén. Y le dice a Esmirna, pero tú eres rico. Eres pobre, pero rico. Y la Odisea era otra iglesia que es justo el reverso. Era una iglesia rica, pero pobre. La iglesia de la Odisea es el contraste con la de Esmirna, porque la Odisea no recibe ni una alabanza del Señor. La iglesia de la Odisea decía de sí misma, soy rica y no tengo necesidad de nada. Y el Señor mismo tiene que decirle, tú eres un desastre. Y una cosa es lo que yo digo de mí mismo, lo que yo pienso de mí mismo, pero lo que va a quedar al final, lo que va a contar al final, es lo que el Señor dice de mí. Así que te animo a que realmente lo que debe importarte es lo que Cristo, lo que el Señor de tu vida piense de ti. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ante el cual daremos cuenta de sí, de lo que hemos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que a mí lo que me tiene que importar es qué pensará mi Señor de mí, qué piensa Cristo de mí. Y una pregunta valiente sería, Señor, dime lo que piensas de mí. ¿Le has dicho tú alguna vez a algún amigo o a alguien, mira, si ve algo, lo que te libertad, lo que veas, ten libertad y dime lo que piensas de mí? Recuerdo hace muchos años un amigo que nos dijo eso en una reunión, decidme lo que pensáis de mí. Y otros dos se animaron y dijeron, mira, pues vemos que a ti tienes que cambiar, estás mal, vemos malas actitudes, un carácter feo. Y dijo, esto es una encerrona contra mí. Y le dije yo, no, estás encerrado tú solo. ¿Por qué pregunta? Pero el Señor puede decirnos siempre, de hecho lo hace, la realidad de nuestro estado. ¿Alguien dice amén? Amén. Cristo conoce bien la verdadera riqueza de aquella iglesia de Esmirna. Los hombres ven el exterior, pero Dios penetra en la realidad interior. Y me encanta cómo el Señor le dice a esta iglesia, pobre, humilde, oprimida, tú eres pobre, pero rica. Número 4, el Señor le dice, no temas. Aquí vemos como los versículos 8 y 10 se empalman y le dice, no temas lo que vas a padecer. El que estuvo muerto y volvió a la vida puede alentar a los suyos. Amén. Es cierto que murió por fidelidad y obediencia a la voluntad de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también es cierto que ahora vive por los siglos para siempre. Y si quieres ponerlo en letras grandes, Él domina la situación. Amén. Y el Señor le dice a su iglesia, yo domino la situación. No temas, estás pasando por aquí,
vas a atravesar esto otro, pero el que estuvo muerto y ahora vive, el que domina la situación, viene a alentarte. Aleluya. Número 5, el Señor le dice también a la iglesia, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿Sabes lo que dice literalmente este versículo? Hazte fiel hasta la muerte. Hazte fiel hasta la muerte. Entonces eso implica que hay un proceso también. Y hay decisiones que nosotros tomamos. Y hay propósitos y metas que nosotros nos ponemos. ¿Cuántos conocen ese versículo que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo? ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Aleluya. Pero creo que no vamos a tener una mente como iglesia mediocre al decir, aunque yo sea infiel, como Él es fiel, Señor, si tú eres fiel, tu iglesia aquí en esta tarde te dice, queremos serte fieles a ti también. Aleluya. Queremos ser llamados y fieles también. Y el Señor dice aquí literalmente, hazte fiel hasta la muerte. No significa hasta que mueras, no significa hasta que te mueras, sino aunque hayas de morir, dispuesto a ello. Mira, aquí he anotado unas frases que son dignas de enmarcar. Si las quieres apuntar, a mí me han hablado mucho. ¿Quieres saber quién es creyente? Creyente es el que cree. Fiel es aquel en quien se puede confiar sin ser engañado. Creyente es el que se fía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Creyente es el que se fía de Dios. Eso es un nivel. Segundo, fiel es aquel de quien Dios se puede fiar. Eso es otro nivel. Aleluya. Por eso no me canso de decir, creo que el Señor me ha revelado esto, que el amor y el perdón no hay que ganárselo. El amor y el perdón y la aceptación y la salvación de Dios, yo no puedo ganármelo. Es más, es una ofensa tratar de ganárselo. Solo Cristo lo ha ganado en la cruz por mí. Pero luego, si queremos que el Señor cuente con nosotros para determinadas funciones, para servir al Señor, para ser un vaso de honra en su iglesia, el Señor pone requisitos. El requisito para ser salvado es que yo fuera un pecador, que me agarrara a la cruz y dijera, perdóname, Señor. Pero ahora si quiero servirle en su casa, o quiero ser un obispo, o quiero ser un pastor, o un obrero, el Señor dice en sus cartas pastorales requisitos. El que desea escuchar a un pianista, por ejemplo, tocar, puede saber decir, ese es un pianista de 2 horas de ensayo a la semana. Y a otro lo oye tocar y dice, es un pianista de 10 horas diarias. Se nota. Y si tú y yo queremos servir al Señor, agradarle al Señor, y yo quiero predicar, o yo quiero, pues el Señor quiere que seamos fieles. Fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Fiel en lo ajeno, el Señor me dará lo que es mío. Amén. Sé fiel hasta la muerte. La fidelidad hasta la muerte requiere amor al Señor y requiere coraje de espíritu. Pero ¿sabes una cosa? Esto me ha hablado el Señor mucho. Puede empañarse con malos modos. ¿Cuántos admiran a Moisés? Moisés tuvo que soportar mucho del pueblo de Dios. ¿Es verdad o no? Pero al final habló desconsideradamente con sus labios y el Señor se lo reprochó. En cambio, el que no haya reproche alguno contra la iglesia de Esmirna demuestra que fue una iglesia que sufrió sin perder la hermosura de carácter y conducta. ¿Qué queremos decir en esta tarde? Que a veces sabemos sufrir, pero no sin afear el lenguaje o el espíritu.
Lo traduzco al andaluz, lo digo otra vez y luego lo traduzco al andaluz. ¿Sí? A veces sabemos sufrir, pero no sin afear el lenguaje o el espíritu. Al traducir el andaluz, habrá escuchado cristianos decir: oh, no estoy muriendo yo, no estoy muriendo yo nada, no estoy muriendo. Puede ser que está aguantando, que está sufriendo, pero está muriendo, ¿verdad?, con un lenguaje, ¿verdad?, una conducta que afea. Y el Señor no quiere solo que reinemos con Él, sino que suframos con Él. Y además quiere enseñarnos a sufrir bien. Este mensaje es para mayores, ¿verdad? Número 6. Y te daré, sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. En griego hay 2 palabras para corona: diadema, que es la corona real, y estéfanos. Yo conocí a un muchacho que se llama Estéfano. Y eso conlleva las ideas, estéfanos, de gozo y de victoria. Pablo contrasta la corona inmortal del cristiano con la corona caduca de laurel, que era el premio del vencedor de los Juegos Olímpicos. Yo suelo mencionarlo, espero que no sea porque estoy herido todavía, pero yo en mi tiempo gané unas cuantas medallas en el deporte. Y un día yo quería recordar mis tiempos y fui a buscar las medallas y me enteré que mi esposa, haciendo limpieza y ordenando, las tiró todas. Todos mis trofeos, todos mis triunfos a la basura. Pero el Señor me habló y me dijo: los triunfos de aquí, de esta tierra, pueden ir a la basura, pero tus triunfos, tus victorias en el Señor perduran en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya superado la prueba recibirá la corona de la vida. Y hay una corona también para los que aman y esperan su venida. Y hay una corona especial para aquellos que ganan almas para Cristo. Y hay una corona especial para aquellos que son fieles. Y hay una corona especial, Antonio Michel, para los pastores que agradan al buen pastor. Amén. Te daré la corona de la vida. Número 7. Dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La frase la muerte segunda era ya una frase rabínica, no es algo que no entendían. El Targum de Jerusalén dice sobre Deuteronomio 33, versículo 6, lo siguiente: que viva Rubén en esta época y no muera de la segunda muerte de la que morirán los malvados en el mundo venidero. Era ya algo que el pueblo de Dios entendía. Para ser más explícitos y que lo entendamos, la muerte segunda es el infierno y la condenación, una separación eterna de Dios y de su presencia. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero podríamos preguntarnos: al que venciere, ¿pero puedo yo vencer, Señor? ¿Puedo ser yo un vencedor? Romanos capítulo 8, versículo 37, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, y me gustaría que repitas conmigo: por medio. No es por otra forma, no hay otra manera, por medio de aquel que nos amó. ¿Alguien me puede decir su nombre? Jesucristo. Conclusión final. Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Quizás tú eres
pobre o no te ves rico en muchas cosas, pero el Señor nos elige para ser ricos en fe y herederos del reino. Amén. Cuando yo oro el Padre Nuestro por la mañana digo Padre, y ya me tengo que parar ahí, porque si digo Padre, digo Señor, tú me has adoptado, me has dado el derecho de ser hecho un hijo de Dios. Yo no tenía derecho, yo no me merecía ser adoptado por ti, y tú me has adoptado, y ahora la herencia corruptible, podrida que yo tenía de la naturaleza adámica, humana, caída, se ha cortado, se ha truncado, se ha parado. Y ahora puedo vivir en una herencia incorruptible, en una herencia tuya, Señor, ser un heredero tuyo, porque soy tu hijo. Y ahí te puedes tirar, Padre, muchas gracias, gracias por poder llamarte papá, gracias por el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, gracias, Padre, y luego dice nuestro, y entonces te das cuenta que no es tuyo solo, porque en el Señor y la Iglesia el Padre es nuestro, es decir, es de todos, no es Padre mío, es Padre nuestro. Aleluya. Amén. Y ya puede orar por la Iglesia, puede orar por los hermanos. En primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo 6:18, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. La Biblia nos enseña que seamos, como dice, ricos para con Dios. Ricos para con Dios. Yo he compartido esta palabra, y yo no soy quien para decir que si la iglesia de Esmirna es la de Motril y la otra, esto es la palabra de Dios que nos habla a todos, pero sí creo que es como una aspiración para cualquier iglesia, cualquier congregación, poder decir, Señor, yo quisiera ser esa iglesia que aunque sea pobre, tú la llames rica. Y Señor, que sea una iglesia que tú no tienes que estar reprochándole. Tú has leído el mensaje a las 7 iglesias, algunas como Éfeso, decía, tienes todo esto bueno, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Algunas eran un poquito así, ¿no? Unas cosas buenas, otras malas. Había por ahí otra, como la Odisea, que no había alabanza alguna. Luego tenemos Esmirna, Filadelfia, que no hay reproche. Y podríamos decir, Señor, pues me gustaría ser parte de una congregación a la cual tú no tengas que reprocharle. Ayúdame a serte fiel. En la pobreza, en la riqueza, bajo abundancia, bajo bendición, bajo opresión, bajo peso. Pero que sea esa iglesia pobre, pero rico. Aleluya. Si tú quieres ser esa iglesia, yo te animo que te pongas de pie conmigo, vamos a orar. Eterno Padre, tú eres quien conoce nuestros corazones, el único que puede pesar nuestros corazones, nuestros espíritus, y saber lo que hay, la sustancia y el peso que hay en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos salvado, por habernos llamado, por ser escogidos. Pero queremos decirte en esta tarde, también queremos ser fieles. Queremos serte fieles, Señor, hasta la muerte. Y quizás la muerte de muchas formas. Quizás es la muerte a un deseo. Quizás la muerte es a una relación, a un sueño, a algo que me estorba o incluso a algo que puede ser bueno. Señor, quizás morir en nuestras vidas es un poco a poco, progresivo, como ese sacrificio vivo, santo, agradable, que tú esperas de nosotros. Como decía tu siervo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos cada día en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, nos dice el Señor, a este siglo,
queremos ser renovados, transformados por medio de tu palabra, en el entendimiento. Queremos comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Señor, que esta congregación de Motril sea una iglesia que crece en estatura. Señor, que tú añadas cada día los que han de ser salvos. Señor, oyendo esta palabra, este mensaje en esta tarde, podemos entender que tú ves mucho más allá de los números, porque tú miras el corazón, y tú ves mucho más allá de la cantidad, porque tú valoras más la calidad. Señor, queremos ser una congregación en Motril de calidad, que te honra, que te agrada. Una iglesia, Señor, que te es fiel. Señor, trae aliento al que se siente oprimido, bajo peso, Señor. Aquellos de tu congregación que se sienten atacados por el temor. Manifiéstate tú a ellos como el que murió y ahora vive. Tú eres el que ha vencido la muerte. Tú puedes vencer cualquier cosa. Señor, encomendamos a tu influencia esta congregación. Tú dices en tu palabra, Señor, como dijo este sabio consejero Gamaliel, que lo que es tuyo permanece y lo que no es de ti se desvanece. Señor, tienes el permiso para entrar en nuestra vida, entrar en la congregación, y te rogamos, Señor, afirma lo que es tuyo, confirma lo que es tuyo, salva almas, Señor. Te rogamos, Señor, que tú te enseñores en esta congregación. Guarda al pastor, guarda a los responsables, guarda cada ovejita, cada cordero, cada alma nueva que te está conociendo. Guárdalo, Señor. Guarda, Señor, a tu iglesia, que aunque se puedan sentir en momentos, Señor, de adversidad, pobres, Señor, que tú puedas recordarles que son ricos en ti. Amén, amén. Ricos en ti, Señor. Amén, Señor. Encomendamos nuestras vidas a ti, Señor, Sí, Señor. y confiamos en ti. Ve tú delante, Señor, y nosotros queremos seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Tendré que decir felicidades, ¿no? Por el aniversario. Gloria a Dios. Felicidades, ¿no? Los hermanos de Granada, de Huétor, os decimos felicidades. Amén. Y ánimo a seguir trabajando, porque Dios dice en su palabra que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Así que Amén. seguid adelante, estamos con vosotros. Se oran, los cultos de oración se oran por vosotros, pero yo sé que aquí se ora por nosotros, los de Huétor. Aquí hay una interconexión divina, de orar los unos por los otros para que Cristo sea glorificado. Amén. Amén, amén. Que sea para eso. Aleluya. Podéis tomar asiento, quiero terminar terminando. ¿Qué te parece? Terminar terminando. ¿He sido muy largo? A ver, ¿cuántas personas? En Gálatas capítulo 2, versículo 9, si alguno está pensando, ¿otro sermón? No es eso. En Gálatas 2, versículo 9, y reconociendo la gracia, está hablando el apóstol Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, quiero dejar claro que el ejemplo que estoy poniendo aquí es porque a mí me gusta que todo lo que diga y todo lo que haga
buscar un respaldo bíblico, porque si no, peligro. Ahora quiero dejar claro que el ejemplo que voy a poner no es porque yo piense que soy uno de esos apóstoles, ni soy el apóstol Pedro, ni el otro es el apóstol Pablo, cuidado. Lo uso como ejemplo, ¿de acuerdo? Para enseñar algo. El apóstol Pablo había sido llamado a los gentiles, que eran los griegos, es decir, los bárbaros, los escitas, todos los que no pertenecían al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y el apóstol Pedro fue llamado a los de la circuncisión, es decir, al pueblo de Israel. Cuando el apóstol Pablo es llamado y va a las columnas de la iglesia, Jacobo, Pedro, Juan, ocurrió algo que a mí me ha llamado la atención y me ha encantado. Y yo quiero hacer en esta tarde un símil, a una envergadura mucho más pequeña. Pero mira lo que dice el versículo Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Quién reconoció la gracia que le había sido dada a Pablo? Jacobo, Pedro y Juan reconocieron la gracia que Dios le había dado a Pablo. Yo quiero hacer algo que es muy bonito, que es bueno, que es bíblico. ¿Has leído ese versículo alguna vez? Lo entendíamos un poco, nos dieron la diestra el Señor de compañerismo, porque reconocieron, mira, el Señor nos ha llamado a nosotros para los judíos, para predicar a los judíos, y el Señor te ha llamado a ti para predicar a los gentiles, a los griegos, a los demás. ¿Y qué hicieron? Le dieron la diestra al Señor de compañerismo. Bueno, yo quiero hacer algo parecido. Tú a los de la costa y yo a Granada. Aleluya. Y en el pueblo hebreo, cuando se daban las diestras, eso era señal de pacto. Hicieron un pacto para servir al Señor. Nosotros vamos a los judíos, vosotros vais, Pablo y Bernabé, a los gentiles. Aleluya. ¿Qué te parece si acabamos orando como hemos comenzado? Podemos inclinar nuestro rostro y yo voy a pedir que toda la congregación de Motril se ponga de pie otra vez. Aleluya. Y vamos a orar por vosotros. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por tu siervo que tú has traído a este lugar. Te rogamos, Señor, que tú lo guardes, lo fortalezcas, Señor, que lo libres del maligno, Señor, que tú le ayudes, Señor, siempre en cada situación. Tú dices en tu palabra que eres fiel y nosotros lo creemos, que no seremos tentados más, probados más de lo que podemos soportar, sino que tú juntamente con la prueba darás la salida. Te rogamos que tú des a tu siervo la salida en cada momento, la sabiduría, el discernimiento para servirte, para honrarte en esta ciudad, Señor. Úsalo, Señor, con toda la congregación para salvar, llevar muchas almas a tus pies, Señor. Rogamos, Señor, por esta congregación, Señor, que tú la guardes, que tus propósitos se cumplan, Señor, y que podamos ver tu obra, Señor, extendida, tu evangelio extendido, tu reino, Señor, corriendo por esta costa de Granada, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Señor, para pedirte que todo lo que es tuyo sea glorificado, todo lo que es tuyo sea extendido, todo lo que es tuyo sea bendecido. Bendecimos, Señor, a tu siervo, bendecimos, Señor, a cada miembro de esta congregación. En el nombre de Jesucristo, rogamos por su vida, Padre Santo. Llénalos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Te rogamos por ellos, Señor, te rogamos que tú, Señor, los uses, Señor, como canales, Señor, de bendición. Que tú, Señor, uses a tu congregación, a los hijos tuyos, como luminares, Señor, en este mundo perdido de esta costa de Granada.
En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Voy a pedir a Heriberto, está por ahí. Heriberto, un hermano que es conocido aquí porque ha venido en más de una ocasión apoyando como colaborador, predicando también. Creo que lo conocéis bien. Yo te voy a pedir, por favor, pase aquí delante y ora por la iglesia de Motril, como el Señor te ponga, que Dios la ayude, la fortalezca y el Señor se glorifique. Amén. Aleluya. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, que tú has llamado, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, que está en tu corazón, que está en tus pensamientos. Gracias, Señor, por los propósitos que tú tienes con esta congregación, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, que tú derrames, Señor, abundancia de gracia sobre cada uno de ellos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, lo haga crecer, lo haga prosperar, lo haga, Señor, andar en toda abundancia, Señor, de tu gloria y de tu poder, Señor. Amén, amén. Padre, gracias te doy por cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tú los multipliques, Señor Jesús, que tú llames a muchos más, Señor, de toda esta zona, Señor, que muchos vengan, Señor, al conocimiento, Señor, de tu gloria, Señor. Gracias te doy, Padre, por esta iglesia, gracias por Miguel Ángel, Señor, por esta columna que tú has puesto en este lugar, Señor. Te pedimos tu bendición sobre él, sobre su familia, sobre cada uno de los hermanos, Señor. Gracias, Padre, por esta obra tan maravillosa que tú estás haciendo, Señor. Amén. Nos gozamos contigo, Señor, de verlos, Señor, cómo perseveran, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Gloria, Padre. gloria a Dios. Gracias.